Muy bien, queridos alumnos, el día de hoy vamos a realizar o vamos a desarrollar el tema de insuficiencia renal en el adulto mayor. ¿Listo? En el curso de asistencia al adulto mayor. Muy bien, vamos a hablar sobre la insuficiencia renal aguda y sobre la insuficiencia renal crónica. ¿Listo? Que son dos tipos de insuficiencias renales. Si hablamos de la insuficiencia renal aguda, vamos a hablar de la insuficiencia renal aguda. Se define como una disminución brusca en el filtrado glomerular con acúmulo de productos nitrogenados e incapacidad de mantener la homeostasis hidroelectrolítica. No estamos hablando propiamente del riñón. Y lógicamente, el riñoncito ya no va a poder cumplir con sus funciones. Si hablamos de la insuficiencia renal aguda, las características principales tienen lugar en horas o días, elevación de la creatinina, ¿verdad? La creatinina en sangre, elevación brusca de elementos azoados, desequilibrio hidroelectrolítico y ácido base, oliguria o anuria, y se divide en tres grupos: prerrenal, posrenal y renal. Muy bien, vamos a hablar del cuadro clínico de la insuficiencia renal aguda. El paciente va a presentar, lógicamente, sed, hipotensión ortostática, va a presentar taquicardia, reducción de la presión venosa, yugular, alteración del sensorio, disminución de la turgencia cutánea, sequedad de las mucosas, reducción de la sudoración axilar. También va a presentar náuseas y vómitos. También va a presentar disnea, dificultad respiratoria, edemas, oliguria y anuria. También va a presentar dolor suprapúbico y dolor en los flancos, ¿no? Muy bien. Ahora también el paciente se va a empezar a edematizar, ¿no? Como podemos ver en esa imagen, cómo empieza a edematizarte, ¿no? A retener el líquido, a retener agüita. Si hablamos de la etiología de la insuficiencia renal aguda, generalmente condiciones que producen reducción de la perfusión prerrenal, patologías que afectan los componentes tisulares, glomérulo, túbulo o intersticio parénquima, dificultades de la eliminación de la orina, ¿no? Esa es una parte obstructiva. Tipos de insuficiencia renal aguda: prerrenal, renal y posrenal, ¿no? Ahí podemos ver la prerrenal, podemos ver la renal y la posrenal. Si hablamos de la insuficiencia renal aguda, que hablamos de la prerrenal, es la causa más frecuente, del 70%. Hipovolemia, generalmente, ¿no? Bajo gasto y alteraciones de la resistencia periférica. Si hablamos de la hipovolemia, puede ser por hemorragias, quemaduras, deshidratación, pérdida por vía renal, diuréticos, diuresis, osmótica, insuficiencia suprarrenal y secuestro de líquido en el espacio, ¿no? Del espacio. Ahora, si hablamos del bajo gasto, estamos hablando acá de cardiopatías de diversa índole, que cursan con gasto cardíaco bajo, valvulopatías,
miocardiopatías también, vamos a ver acá arritmias, pericarditis, y también vamos a poder darnos cuenta por una hipertensión pulmonar, embolia pulmonar. Si hablamos de las alteraciones de la asistencia renal y periférica, nos damos cuenta que puede ser por una vasodilatación sistémica, una sepsis, anestesia, anafilaxis, también una vasoconstricción renal, hipercalcemia, noradrenalina, adrenalina y la ciclosporina, ¿no? Esas generalmente son las causas más frecuentes de la insuficiencia renal aguda. Insuficiencia renal aguda o también parenquimatosa, ¿no? Generalmente es vamos a hablar de la lesión directa al túbulo renal. Puede ser isquémica, ¿no? Lógicamente la insuficiencia renal aguda prerrenal, después tóxica. Si hablamos de toxicidad, hablamos de endógenos y exógenos, ¿no? Si hablamos de endógenos, acá vamos a poder ver la mioglobina y también la bilirrubina. Si hablamos de exógenos, ¿no? Vamos a hablar que quizás por fármacos, ¿no? Diferentes tipos de fármacos han podido afectar al riñoncito, ¿no? O al túbulo, mejor dicho, al túbulo renal. Pueden ser los contrastes, los yodados, aminoglucósidos, cefalosporinas o algunos tipos o diferentes tipos de AINES. Si hablamos de una lesión indirecta al túbulo, puede ser glomerular por una glomerulonefritis, ha podido afectar el túbulo, vascular por una vasculitis o trombosis. Si hablamos del túbulo intersticial, podemos hablar de una nefropatía túbulo intersticial. Si hablamos de una obstrucción intratubular, puede ser por el ácido úrico o también por proteínas de Benzejones. Si hablamos de una insuficiencia renal aguda, porrenal u obstructiva, generalmente la obstrucción de las vías urinarias es responsable de menos del 5% de las insuficiencias renales agudas. ¿Listo? Ahora, también pueden ser medicamentos que interfieren con el normal vaciado de la vejiga, hipertrofia benigna de próstata o cáncer de próstata. ¿Listo? También puede causar esta insuficiencia renal obstructiva. Piedras en el riñoncito, o sea, estamos hablando de los cálculos renales, ¿no? También por estos cálculos renales, también puede haber una insuficiencia renal aguda u obstructiva. También masa ocupante de origen maligno, ¿no? Por una neoplasia, como por ejemplo puede ser el cáncer de ovario o el cáncer colorectal. Y bueno, también podemos ver por un catéter urinario obstruido, también puede causar esta insuficiencia renal aguda por renal u obstructiva. Ahora, diagnóstico de la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal generalmente es diagnosticada cuando las pruebas de creatinina o nitrógeno urónico sanguíneo están lógicamente muy elevados en el cuerpo. Entonces, inmediatamente nos vamos a dar cuenta que no están funcionando bien los riñones. Si la causa no es evidente, son típicamente realizadas una gran cantidad de análisis de sangre y de exámenes de muestra de orina para esclarecer la causa del fallo renal agudo. Es esencial una ultrasonografía médica del tracto renal para poder descartar la obstrucción del tracto urinario. Otros tipos de análisis también se pueden realizar biopsias o urinálisis, ¿no? Entonces ahí nos podemos dar cuenta, ¿no? De los riñones, de las funciones de los uréteres, la vejiga y la uretra. Ahora, el tratamiento de la insuficiencia renal aguda, lógicamente el fallo renal agudo puede ser reversible. Si se trata apropiadamente. Por ejemplo, hablamos de hidratación. Hidratación es la ausencia de sobrecarga de líquidos, típicamente el primer paso para mejorar la función renal es administrar líquidos intravenosos, usualmente solución de cloruro de sodio al 0,45%. Si la causa es la obstrucción del tracto urinario, puede ser necesario el desahogo de la obstrucción con una nefrostomía o también con un catéter urinario.
Si hablamos de un tratamiento farmacológico, lógicamente podemos acá que el paciente, bueno, puede requerir tratamiento médico con la administración de bicarbonato de sodio y medidas antihipercalémicas. Muy bien, ahora, la hipotensión arterial puede ser un problema persistente en el paciente repleto de fluido. Sabemos que todos los pacientes que sufren de insuficiencia renal aguda son pacientes que son hipertensos, ¿no? Se les va a elevar muy rápidamente la presión arterial. Entonces, lógicamente, estos pacientes pueden ser suministrados adrenalina u otros inotrópicos para poder mejorar el gasto cardíaco y también la perfusión renal. Ahora, el tratamiento también, diálisis renal, ¿no? La falta de mejora con la resucitación líquida, la hipercalemia resistente a la terapia, también la acidosis metabólica o la sobrecarga de líquidos puede hacer necesario el soporte artificial en la forma de diálisis o también hemodiálisis, ¿no? Si hablamos de la insuficiencia renal crónica, lógicamente la enfermedad renal crónica es la pérdida gradual y progresiva de la capacidad renal establecida en más de 3 meses. Si hablamos de la insuficiencia renal crónica, ¿cuáles vienen a ser sus características? Se desarrolla de meses a años, va a presentar desequilibrio hidroelectrolítico y ácido base. Generalmente va a presentar este paciente acidosis, ¿verdad? Desequilibrio también es la eliminación de los productos de desecho, del metabolismo nitrogenado, por ejemplo, ahí vamos a ver que la sangre o van a estar lógicamente elevada la creatinina, la urea, el ácido úrico, ¿no? Porque el riñón no los puede eliminar, ¿no? También alteraciones hormonales, ¿no? Va a alterar lo que son las hormonas y, por ejemplo, otras alteraciones como la pérdida de proteínas y alteraciones en el sedimento urinario. Ahora, si hablamos del cuadro clínico de la insuficiencia renal crónica, el paciente presenta anorexia, náuseas y vómitos, ¿no? Cefalea, prurito, dolores óseos, también va a presentar somnolencia, edema de las manos y los pies, fasciculaciones musculares, también va a presentar halitosis, ¿no? Equimosis y hematomas, sed excesiva, amenorrea, disnea y el dolor precordial, ¿no? Todo esto, lógicamente, esta sintomatología va a presentar el paciente con insuficiencia renal crónica. Etiología de la insuficiencia renal crónica. Lógicamente, las causas principales de la insuficiencia renal crónica es la hipertensión arterial, la nefropatía diabética y la glomerulonefritis. Lógicamente, juntas causan aproximadamente el 75% de todos los casos en adultos. Si hablamos de la insuficiencia renal crónica, vamos a hablar de vascular, glomerular, ¿no? Enfermedad. Ahora, enfermedad glomerular secundaria, túbulo intersticial y obstructiva. Ahora, si hablamos de la insuficiencia renal crónica vascular, lógicamente como estenosis de la arteria renal bilateral y enfermedades de los vasos sanguíneos pequeños, como por ejemplo una nefropatía isquémica, lógico, o un síndrome urémico hemolítico y vasculitis. ¿Listo? Si hablamos glomerular, puede lógicamente esto surgir de una enfermedad glomerular primaria, como una glomerulosclerosis focal y segmentaria y una nefropatía por inmunoglobulina A. Ahora, enfermedad glomerular secundaria, también como nefropatía diabética y nefritis, también por lupus. ¿Listo? Entonces, todo esto puede hacer que todas estas enfermedades puede conllevarme a que yo pueda tener una insuficiencia renal crónica. Bueno, en el túbulo intersticial, incluyendo enfermedad poliquística renal, ¿no? Cuando tienen quistes en los riñones, nefritis túbulo intersticial, crónica inducida por drogas o toxinas y también nefropatía de reflujo.
Si hablamos es obstructiva, por ejemplo, puede ser que esta insuficiencia renal crónica se haya causado por, lógicamente, cálculos o aritmia renal, ¿listo? Con, lógicamente, cálculos bilaterales y enfermedades también de la próstata. Cuando hay una hiperplasia benigna de próstata, hay un agrandamiento de la próstata y, lógicamente, va a haber una obstrucción en todo lo que comprende el túbulo renal, los uréteres, y lógicamente esto me va a llevar a tener una insuficiencia renal crónica, ¿no? Y diferentes también tipos de cáncer, ¿no? Si hay cáncer de próstata, cáncer en el caso de las mujeres de ovario, o también un cáncer en la zona del colon, en la zona colonorectal, también me va a llevar a tener una insuficiencia renal crónica, ¿listo? Tenemos que todo eso estar vigilando. ¿A qué se debe la insuficiencia renal crónica? Si hablamos de los estadios de la insuficiencia renal crónica, los estadios de la insuficiencia renal crónica se clasifican de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, naturaleza 1. La causa, vamos a ver, acá por ejemplo vamos a ver la causa y el tipo, ¿no? De acuerdo a cómo se está filtrando, lógicamente, cómo está funcionando el riñón, ¿no? Vamos a ver 1, daño renal, 2, leve, 3, moderado, 4, grave y 5, ya hay un fallo renal. ¿No? Generalmente, ¿cuánto debe filtrar en uno? Lógicamente mayor a 90 mililitros por minuto. En leve, 60 a 89 mililitros por minuto. Cuando ya es una insuficiencia renal crónica moderada, si hablamos, ¿no? Lógicamente, es de 30 a 50 mililitros, ya es muy poco, ¿no? De 30 a 50 mililitros por minuto. Grave, 15 a 29 mililitros por minuto. Y el fallo renal, cuando ya no te funciona el riñón para nada, es menos de 15 mililitros por minuto. Si hablamos de la insuficiencia renal crónica, vamos a ver el cuadro clínico. O sea, lógicamente una persona que ya no funciona los riñoncitos, vamos a ver la presión arterial incrementada, ¿no? Elevada. Urea acumulada, ¿listo? La urea. Potasio acumulado en sangre. Lógicamente va a disminuir la síntesis de eritropoyetina. Lógicamente, hiperfosfatemia y acidosis metabólica. No todo este lo va a presentar una persona con insuficiencia renal crónica. ¿Qué más? Efectos sistemáticos de la insuficiencia renal crónica. Bueno, los efectos sistemáticos, ¿no? ¿Qué me va a afectar sistemáticamente? Hematopoyético, cardiovascular, musculoesquelético, inmunológico, pulmonar, cutáneo. O sea, lógicamente, cuando una falla renal crónica, te va a afectar a todo el organismo. A todo el organismo se ve comprometido, o lógicamente cuando los riñones no cumplen sus funciones, o lógicamente sufrimos de este tipo de insuficiencia renal crónica. Si hablamos del diagnóstico de la insuficiencia renal crónica, lógicamente para diagnosticar vamos a ver que un aumento de la urea por encima de 40 miligramos por decilitro. ¿Listo? Un aumento de la creatinina por encima de 1,2 miligramos por decilitro, o sea, tu creatinina se eleva. Hay personas que tienen 7 de creatinina en sangre, o sea, ya lógicamente el paciente está volando, ¿listo? Entonces, inmediatamente ya sabemos que a ese paciente no le están funcionando los riñones, ¿listo? Entonces tengo que tener mucho cuidado cuando se le saquen los análisis, ¿no? Un deterioro, si yo sé que la creatinina está por encima del 1,2 miligramos por decilitro, yo ya tengo que ahí tener, lógicamente, vigilar, ¿no? Porque ese paciente, lógicamente, está con una insuficiencia renal. Luego, un deterioro del filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto y 1,3 mililitros al cuadrado, ¿no? Ahora, lógicamente, nosotros en un primer comienzo hemos estudiado anatomía. Cuando hemos estudiado anatomía, hemos visto todas las partes del riñón, todo lo que es el aparato urinario. Entonces, para ustedes tienen que saber dónde es el túbulo renal, cuáles son los glomérulos, no todo eso es muy necesario conocer para que ustedes más o menos se den cuenta de la insuficiencia renal crónica y de una insuficiencia renal aguda, que es la parte que se ve afectada del riñón, ¿no?
Muy bien, ahora, lógicamente inicialmente este parámetro puede estar normal y solo hacerse evidentemente su disminución en las fases avanzadas. Bueno, tenemos que estar vigilando los análisis de sangre, generalmente creatinina y urea, eso es lo que más me importa a mí, la creatinina y la urea, ¿listo? Una disminución de los niveles de hemoglobina, hematocrito, sodio y calcio y un incremento. Por ejemplo, inmediatamente cuando un paciente sufre insuficiencia renal crónica, va a bajar la hemoglobina, va a bajar el hematocrito, va a bajar el sodio y va a bajar el calcio. ¿Qué es lo que se va a elevar? La creatinina, la urea, fósforo, potasio, magnesio, ¿listo? Y también yo les dije que se va a afectar, se va a ver afectado también la parte hormonal, como por ejemplo vamos a inmediatamente a ver que la hormona paratiroidea está sumamente elevada, ¿listo? Los niveles. Bueno, para diagnosticar también se va a hacer un ultrasonido renal y una urinálisis. Bueno, acá podemos ver lógicamente los métodos de diagnósticos para la insuficiencia renal aguda y para la insuficiencia renal crónica. Si hablamos de una anamnesis, que es lo que hace el médico, ¿listo? Pérdida sanguínea, ¿no? Todo esto va a presentar pérdida sanguínea, medicamentos y sustancias nefrotóxicas, generalmente aquellos pacientes que sufren de alguna patología o simplemente toman medicamentos o drogas sin control, ¿no? Y generalmente ustedes saben que los más perjudicados cuando uno toma antibióticos, medicamentos, AINES, listo, que afectan bastante al riñón, los AINES, ya vamos a saber que con el tiempo va a poder este paciente hacer una falla renal. Ahora, volumen urinario alterado, también va a haber existencia previa de enfermedades renales o factores predisponentes, ¿no? Cuando un paciente a veces sufre hipertensión o sufre un tipo de diabetes, siempre se desencadena esto de la falla renal, ¿no? Tenemos por eso que cuidar mucho a los riñones. Ahora, el examen físico. El examen físico vamos a evaluar el estado de hidratación, vamos a evaluar el edema, vamos a poder evaluar la piel y las mucosas. Bueno, el AGA es la gasometría arterial. Cuando hablamos de AGA, es que una de sus compañeros me está preguntando en el chat, me pregunta si se realiza el AGA, ¿no? Bueno, el AGA es otro tipo de análisis. El AGA, más que todo, es una gasometría arterial. ¿Qué es lo que me hace ver el AGA? El AGA generalmente se utiliza para ver si el paciente está ventilando bien, si tiene los niveles de oxígeno necesarios, básicamente si tienes hipoxia o no, cuánto estás oxigenando, cuánto nivel de oxígeno tienes en tu cuerpo, ahí te evalúan CO2 y un sinfín de tipo de valores normales. Pero el AGA es para ver también, bueno, electrolitos, vamos a ver, y también vamos a ver, como les digo, gases en sangre, ¿no? Pero generalmente esto lo manejamos para un protocolo ventilatorio. Ahora, por ejemplo, el AGA generalmente se está manejando ahora en los pacientes con COVID. A todos se les tiene que realizar el AGA. ¿Listo? A todos los pacientes con COVID se les realiza AGA para ver si van a ser ventilados o no, ¿no? Si vamos a entubarlos y van a estar conectados a un ventilador mecánico. Todo paciente que ingresa, todo paciente se le tiene que realizar AGA porque tenemos que ver cuánto está saturando. Por ejemplo, hay pacientes que, bueno, nos estamos desviando un poquito del tema, pero bien, para terminar. Por ejemplo, los pacientes que ingresan se les saca el AGA porque tenemos que ver cuánto. Ustedes saben que el paciente con COVID generalmente satura bajo. A veces la complicación es la insuficiencia respiratoria aguda. Empiezan ellos, lógicamente, tienen dificultad respiratoria, no oxigenan bien, entonces yo lo estoy saturando y tienen niveles bajos de saturación. Por ejemplo, satura 88, 86, 85. Le saco el AGA y sus niveles están por los suelos. Entonces, inmediatamente yo me doy cuenta que ese paciente es candidato a intubación. O hay pacientes que tú los puedes ver muy bien, tú los ves que no, porque son jóvenes relativamente, 48, 46 años, y tú ves que tu paciente lo ves que está respirando tranquilamente, no tiene ningún tipo de disnea, pero cuando tú lo saturas, ponte tú estás saturando, digamos, con oxígeno a 6 litros, está saturando 90 litros, 90%. Entonces, tú dices, no, acá algo pasa, le sacas el AGA
y en LAGA lógicamente te arroja valores que este paciente es candidato inmediatamente a que lo entuben porque no está oxigenando bien sus células y en cualquier momento este paciente me va a hacer una insuficiencia respiratoria y me va a hacer un paro y se va a morir, ¿no? Entonces, básicamente para eso me funciona más la gasometría arterial, pero no tanto para lo que es el diagnóstico de insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal crónica. Más que todo es para proceso ventilatorio. Muy bien, sigamos. El examen físico, lógicamente, evaluar el estado de hidratación, edema, piel y mucosas secas, ingurgitación yugular, frecuencia cardíaca y, bueno, la presión arterial, ¿no? Cuando vemos que la presión arterial está volando el paciente, ya vemos que ahí hay una falla, ¿no? Ustedes saben que lógicamente una de las funciones, cuando yo les hablaba de las funciones de lo que viene a ser los riñones, era lógicamente regular la presión arterial, ¿no? Ahora, imágenes para diagnóstico. Bueno, la ecografía renal, lógicamente en la insuficiencia renal aguda, los riñones tú los visualizas como que pueden ser normales, pero a veces pueden estar también aumentados de tamaño, ¿no? En la insuficiencia renal crónica, al contrario, los riñones generalmente son más pequeños, ¿listo? Tú los ves más chiquitos, ya no están, no tienen lógicamente el mismo tamaño que un riñón sano. Y la ecografía, lógicamente, me va a permitir simplemente descartar hidronefrosis o procesos obstructivos, ¿no? Si hay alguna obstrucción, digamos, de alguna parte del riñoncito o de los uréteres también, ¿no? Vamos a poder visualizar por medio de la ecografía. Bueno, el tratamiento. Vamos a ver el tratamiento según a los estadios. Estadio 1, tratamiento de las enfermedades concomitantes, ¿no? La intervención para ralentizar la progresión y la reducción del riesgo de la enfermedad cardiovascular. El estadio 2, evaluación y la prevención de la progresión de la enfermedad. El estadio 3, la evaluación y el tratamiento de las complicaciones causadas por la insuficiencia renal crónica. Y el estadio 4, evaluación y el tratamiento de las complicaciones causadas por la insuficiencia renal crónica. Y el estadio 5 ya es diálisis y trasplante renal. Si hablamos de la diálisis, lógicamente ustedes han visto DIPAG, ¿no? Y también van a poder acá ver lo que es la hemodiálisis, ¿no? Lógicamente la hemodiálisis es el uso de un riñón artificial, que es la forma más habitual de dializar. Se realiza normalmente en un centro de diálisis 3 veces por semana durante 3 a 5 horas por sesión. Ustedes han visto que la hemodiálisis, lógicamente, son aquellos pacientes, ¿no? Que se les conecta a una máquina y toda la máquina, o sea, esa máquina por ahí va pasando la sangre del pacientito, porque estos pacientes a veces ya tienen su fístula, ¿no? Y por medio de su fístula arteriovenosa se hemodializa, ¿no? Se conecta a la máquina, todo, y por ahí, lógicamente, va pasando la sangre a la máquina y se va limpiando, se va eliminando todas las toxinas que pueda haber en la sangre, ¿no? Lo que no puede hacer el riñón. Entonces esta máquina sustituye lógicamente lo que hace el riñón. Entonces eso viene a ser hemodiálisis, ¿no? Cuando sale toda la sangre, hemosangre, por eso, ¿no? Pero si hablamos de la diálisis peritoneal, lógicamente es el uso del revestimiento abdominal con un filtro natural que suele aplicarse a diario a veces en el hogar del paciente. Hay pacientes que ya se hacen su DIPAG en casa. No, diálisis peritoneal. Ustedes han visto que en la zona lógicamente abdominal, en esa zona estos pacientitos se ponen lo que es un catéter Tenkov. Por medio de ese catéter se conecta y lógicamente hay una bolsita especial que es conectada para que el pacientito puede eliminar toda la orina, ¿no? Todo lógicamente por medio del DIPAG, ¿no? Entonces una es sangre y otra es por el catéter Tenkov vía directamente abdominal. Más bien tenemos que cuidar mucho la fístula y tenemos que, en el caso de la hemodiálisis, y tenemos que cuidar mucho el catéter porque puede haber una infección también en el catéter y el paciente también puede morir por ese tipo de infección. Muy bien. Ahora, para hacerles un repaso, los que entraron un poquito tarde, hemos hablado de la insuficiencia renal aguda y de la insuficiencia renal crónica.
Si hablamos de la insuficiencia renal aguda, bueno, acá también vamos a ver una imagen donde ustedes van a ver la vena renal, la arteria renal, van a ver las nefronas, van a ver la cápsula de Buma, los túbulos, o sea, es muy importante que nosotros conozcamos a grandes rasgos las partes del riñón, ¿listo? Y que me conozcan más o menos dónde quedan los uréteres, la cáliz renal, ¿no? Más o menos para tener, lógicamente, un conocimiento, de hecho que no somos nefrólogos, pero sí para tener un conocimiento más o menos cómo se produce una insuficiencia renal aguda, ¿no? En el caso generalmente en el adulto mayor, la insuficiencia renal aguda uno puede tener insuficiencia renal aguda a cualquier edad, a cualquier edad. No solamente puede ser a una edad adulta o una edad joven, no, a cualquier edad nos puede venir esta insuficiencia renal. ¿Listo? Ahora, la insuficiencia renal aguda se define como una disminución brusca en el filtrado glomerular con un acúmulo de productos nitrogenados e incapacidad de mantener la hemostasis hidroelectrolítica. ¿Cuáles son las características de la insuficiencia renal aguda? Tiene lugar en horas o días, como yo les dije anteriormente, la elevación de la creatinina, elevación brusca de los elementos azoados, desequilibrio hidroelectrolítico y ácido base, oliguria, anuria, o sea, prácticamente el paciente no orina, o si orina, orina muy poco, ¿no? Entonces yo les dije en algún momento que los valores normales más o menos de una persona que debe orinar en 24 horas, más o menos es máximo 2 litros, ¿no? Pero si, digamos, yo tomo bastante líquido, tomo bastante agua, bueno, debo orinar un poco más, ¿no? O miccionar un poco más, ¿no? 2,500, dependiendo de la cantidad de litros de líquido que también ingiera. Pero si soy una persona que ingiere un montón de líquido y no orino, lógicamente algo no está bien. ¿Listo? Entonces yo tengo que tener en cuenta eso también. Bueno, acá vamos a ver el cuadro clínico. También en las imágenes podemos ver, lógicamente, cómo se empieza a ver los edemas. ¿Listo? El paciente va a presentar sed, va a tener mucha sed excesiva, taquicardia. Afecta mucho, o sea, el corazón y el riñón van de la mano, van muy relacionados. ¿Listo? Entonces, un paciente generalmente que sufre insuficiencia renal es hipertenso. Entonces, en cualquier momento puede hacer también un paro, ¿no? Generalmente los que sufren del corazón hacen una falla renal. Entonces, es así. Entonces, disnea, dificultad respiratoria, edema, oliguria, anuria, dolor suprapúbico y dolor en los flancos. ¿Listo? Mucho dolor en los flancos. Entonces, tenemos que tener mucho, mucho cuidado de eso. Bueno, también va a haber sequedad de las mucosas, todas las mucosas van a estar secas, ¿no? ¿Cuáles son las mucosas? Ahí vamos a ver las mucosas orales, los ojos, ¿no? Entonces ustedes saben que las mucosas siempre tienen que estar húmedas, ¿no? Muy bien, bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Listo? Ahí en las diapositivas, yo las voy a subir las diapositivas, lógicamente, a la plataforma virtual. En la plataforma van a encontrar las diapositivas para que ustedes puedan leer, ¿listo? Y también cualquier duda, cualquier pregunta, al WhatsApp, ¿listo? Todo me escriben al WhatsApp, cualquier duda, cualquier pregunta. Yo necesito que ustedes ya vengan estudiando los temas, ¿listo? Porque ya pronto se va a acercar la evaluación. Entonces yo necesito que poco a poco vayan leyendo sus temas, aprendan, todo está en la plataforma virtual, todo lo que estoy realizando, todo lo estoy subiendo a la plataforma. Cualquier duda, llámenme, si no les contesto en su momento, yo les puedo devolver la llamada o ustedes después de un rato me pueden volver a llamar, ¿listo? Yo estoy dispuesta digamos, a ayudarlos y apoyarlos en cualquier duda o cualquier cosa que ustedes no puedan solucionar, ¿no? Si tienen, yo les vuelvo a repetir, alguna duda, preguntas, me llaman, no entiendo esto, yo les explico, ¿no? O lógicamente me doy un tiempo para poderlos llamar y explicarles. Bueno, como yo les digo, lean, estudien, ya empiecen a aprender los temas, todos los temas que hemos venido desarrollando, que creo que ya son 5 temas, y bueno, eso es lo que yo necesito.
Muy bien, chicos. Nos vemos hasta la próxima clase. Estoy comunicándome con ustedes en el WhatsApp. Por favor, no pierdan la comunicación. Estemos conectados, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda ahora? ¿Tienen alguna duda? ¿Está claro? ¿Está claro? Muy bien. Entonces nos estamos comunicando, listo, nos estamos comunicando nuevamente para la próxima clase. Que tengan lindo día, ya nos estamos comunicando. Gracias, cuídense. Nos vemos pronto.